Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de todo corazón que estén teniendo un día verdaderamente maravilloso. Hoy nos adentramos en un tema que estoy segura va a avivar las pasiones de muchos de ustedes, especialmente de aquellos fieles seguidores de la inolvidable serie turca Love is in the Air, y de quienes siguen con devoción la trayectoria y la vida de sus carismáticos protagonistas. Vamos a desgranar una noticia que sinceramente ha resonado profundamente en el corazón de innumerables personas, una declaración que en su sencillez y honestidad nos ha tocado a todos. Hoy, la deslumbrante Hande Erçel ha compartido unas palabras que confirman lo que muchos barruntábamos, lo que muchos anhelábamos y esperábamos con una mezcla de esperanza y expectación. Kerem Bürsin, su CEO protagonista y, recordemos, expareja sentimental, ocupará un lugar eterno y privilegiado en su corazón. Si han escuchado bien, y permítanme decirles que esta revelación tiene el poder de hacernos revivir la magia. En este vídeo vamos a sumergirnos en las profundidades de esta emotiva confesión, a desglosar su intrincado significado, y por supuesto, a rememorar esos instantes, esas escenas, esos gestos que forjaron la conexión tan especial entre Hande y Kerem, una conexión que incluso hoy, tras la disolución de su noviazgo, persiste como un tema de conversación apasionada y de profundo cariño para tantos. Antes de embarcarnos en este viaje de detalles jugosos y reflexiones profundas, si tu pasión se centra en las noticias frescas del mundo del espectáculo, en las cautivadoras series turcas, o si simplemente encuentras un deleite inmenso en seguir de cerca las vidas y los aconteceres de tus celebridades favoritas, te extiendo una cordial invitación a que te suscribas a nuestro canal. Nos dedicamos a la creación constante de vídeos como este, trayéndoles siempre lo último, lo más intrigante y lo más conmovedor del vibrante universo del entretenimiento. Un simple clic en el botón de suscribir y la activación de la campanita de notificaciones te asegurarán no perderte ni un solo ápice de contenido que preparamos con tanto esmero para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos en marcha. La noticia de que Hande Erçel ha proclamado que Kerem Bürsin vivirá siempre en su corazón, ha desatado un auténtico terremoto en el panorama de la farándula global. No estamos ante una frase pronunciada a la ligera, y mucho menos cuando emana de Hande, una figura pública que ha sido consistentemente admirada por su innegable elegancia, su férreo profesionalismo y su característico temple discreto. Esta declaración no ha surgido de la nada, no es un capricho momentáneo, llega tras un periodo prolongado de intensas especulaciones, de minuciosas observaciones por parte de sus fervientes seguidores y, por supuesto, tras una ruptura que, si bien confirmó el fin de su idilio romántico, nunca pareció lograr borrar por completo la profunda e innegable conexión que siempre existió entre ambos. Permítanme hacer un breve viaje en el tiempo para recordar cómo todo comenzó. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de Senkalkapm, una serie que en español se dio a conocer como Love is in the Air o, en algunas regiones, ¿Será que nos amamos? Desde el instante en que sus personajes, la viváceda YLDZ y el enigmático Serkan Bolat, hicieron su primera aparición en pantalla, el público de todo el mundo se enamoró perdidamente de ellos. No era meramente una actuación brillante, era una química explosiva, una complicidad palpable, una autenticidad que trascendía las barreras de la pantalla y se infiltraba directamente en el corazón de millones de espectadores. La serie se erigió en un fenómeno cultural de proporciones globales, y no cabe duda de que una parte sustancial de ese arrollador éxito se debió, en gran medida, a la magnética y cautivadora relación que Hande y Kerem supieron construir. Durante las largas jornadas de rodaje y los eventos promocionales de la serie, era más que evidente que su conexión iba mucho más allá de una simple amistad, o de una camaradería profesional. Sus miradas cómplices, cargadas de un significado inefable, sus gestos de cariño mutuo exhibidos en público con una naturalidad desconcertante, las entrevistas en las que se defendían apasionadamente el uno al otro y se elogiaban con una sinceridad aplastante, todo ello apuntaba, sin lugar a dudas, a una historia de amor genuina y profunda. Rápidamente se convirtieron en la pareja predilecta de millones, y sus seguidores, cariñosamente apodados Hanker, seguían cada uno de los pasos de su relación con una devoción casi reverencial. Las redes sociales se inundaron de imágenes de ellos juntos, de instantes de su vida cotidiana que compartían, y la alegría que emanaba de sus seguidores era tan contagiosa que era imposible no contagiarse de ella. Sin embargo, como bien sabemos, la vida, en su intrincada y a menudo impredecible complejidad, traza sus propios caminos, a veces divergentes. Con el transcurrir del tiempo, los rumores de una posible separación comenzaron a circular como un murmullo insistente.
Fue un periodo de considerable incertidumbre para los seguidores, quienes anhelaban que su cuento de hadas amoroso perdurara para siempre. Finalmente la noticia de su ruptura se hizo oficial, y aunque supuso un duro golpe emocional para muchos, la manera en que ambos protagonistas gestionaron la situación fue verdaderamente admirable. Mantuvieron un respeto mutuo impecable, evitaron por completo los escándalos públicos y, en términos generales, transmitieron una imagen de madurez y de un cariño subyacente que persistía. Y es precisamente en este contexto donde la reciente y tan esperada declaración de Anne Derzel adquiere una profundidad y un significado tan trascendentales. En una reciente aparición pública o en el marco de una entrevista, se le consultó sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, o quizás sobre el legado imborrable que dejaron en Love is in the Air. Su respuesta fue una muestra de una sinceridad conmovedora que impactó a todos los presentes y a quienes la escucharon. Al afirmar categóricamente que Kerem Bürsin vivirá siempre en mi corazón, Anne no solo valida y reconoce la profunda importancia de la relación que compartieron, sino que también demuestra, con una elegancia y una fortaleza admirables que, a pesar de que sus caminos sentimentales se hayan separado, el vínculo emocional y los recuerdos indelebles que compartieron jamás se desvanecerán. ¿Pero qué implica realmente esta poderosa frase? Para mí, y estoy plenamente convencida de que para muchísimos de ustedes, esta declaración encierra múltiples capas de significado. En primer lugar, constituye un reconocimiento explícito de la profundidad y la intensidad del amor que compartieron. No fue un amor efímero o superficial, sino un amor que dejó una huella imborrable y permanente en sus vidas. En segundo lugar, emana un respeto monumental hacia la otra persona. A pesar de que las circunstancias llevaron a la conclusión de su relación romántica, el cariño genuino y el aprecio sincero persisten y se manifiestan. Es la sutil pero crucial diferencia entre un final absoluto y un hasta siempre cargado de hermosos y valiosos recuerdos. En tercer lugar, y quizás este sea el punto más relevante para la legión de fans, es una confirmación rotunda de que la magia que presenciamos en Love is in the Air no fue simplemente producto de un guión magistral, sino que tuvo sus raíces en una conexión real, auténtica, que trascendió las froncones de la pantalla y se instaló en el alma de los espectadores. Resulta fácil para nosotros, como meros espectadores, caer en la tentación de idealizar las relaciones personales de las celebridades. Nos involucramos emocionalmente con los personajes que interpretan y, por extensión, nos sentimos conectados con ellos como personas. Sin embargo, cuando una figura pública de la talla y la proyección de Anne Derzel realiza una declaración tan íntima y sincera, nos recuerda la humanidad innegable que reside detrás de las estrellas que tanto admiramos. Nos demuestra de manera contundente que las relaciones humanas, incluso aquellas que llegan a su fin, dejan cicatrices, o mejor dicho, huellas. Y en este caso particular, las huellas dejadas por Anne y Kerem son de amor, de complicidad, de momentos inolvidables que sin duda alguna, cambiaron la vida de muchos, tanto en la ficción como en la realidad. Permítanme evocar por un instante los momentos más icónicos de Love is in the Air. Las escenas románticas desplegadas bajo la inmensidad estrellada, las discusiones cargadas de una tensión sexual palpable y electrizante, las miradas que sin necesidad de palabras, lo decían absolutamente todo. Todo ese torrente de emociones y de conexión se nutrió de una energía real y vibrante que fluía entre Anne y Kerem. Y esa energía, esa conexión única, fue captada y amada por el público de forma unánime. Cuando la serie llegó a su fin, para muchos fue como el cierre de una etapa, el fin de una era. Y ahora, con estas sinceras palabras de Anne, siento que es como si una parte esencial de esa historia, quizás la parte más hermosa y perdurable, se nos permitiera revivir, se nos brindara la oportunidad de atesorarla nuevamente. Es fundamental recordar que la vida continúa su curso, y que tanto Anne como Kerem están plenamente inmersos en sus respectivas carreras, dedicados a sus proyectos individuales con una energía y un talento renovados. Anne ha seguido deslumbrándonos con su inigualable talento en nuevas y ambiciosas producciones, y Kerem, por su parte, también ha estado activamente involucrado en proyectos sumamente emocionantes y prometedores. Pero el mero hecho de que exista este espacio significativo en el corazón de uno para el otro habla volúmenes sobre la calidad intrínseca de la relación que tuvieron. No se trata de un sentimiento de arrepentimiento, sino de un profundo y sincero reconocimiento. Reconocimiento de un capítulo vital que fue hermoso, intenso y profundamente significativo en sus existencias. Para la inmensa legión de fans de Hanker, esta declaración representa un verdadero bálsamo para el alma. Es la validación definitiva de que el amor que presenciamos en pantalla no fue una simple farsa,
y que los sentimientos que los unieron, aunque hayan evolucionado y tomado rumbos distintos, dejaron una marca imborrable que el inexorable paso del tiempo no puede ni podrá borrar jamás. Es un poderoso recordatorio de que las relaciones verdaderamente significativas, incluso aquellas que no logran perdurar en el ámbito romántico, tienen la capacidad de dejar un legado duradero de cariño, de respeto mutuo y de profunda admiración. Además, esta declaración nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias experiencias vitales. Todos hemos tenido en nuestras vidas a personas que, a pesar de que ya no formen parte activa de nuestro día a día, han dejado una huella imborrable, una impronta que el tiempo no logra borrar. Personas que nos enseñaron lecciones valiosas, que nos impulsaron a crecer, que nos brindaron momentos de inmensa felicidad. Y es sin duda alguna un privilegio inmenso poder decir, al igual que Ande, que esas personas vivirán siempre en mi corazón. Espero de todo corazón que este vídeo haya sido de su agrado y les haya proporcionado una perspectiva más profunda y enriquecedora sobre esta conmovedora revelación. Ande Ercel, a través de sus palabras sinceras y emotivas, no solo ha cerrado un ciclo de intensas especulaciones, sino que ha abierto uno nuevo, uno de profunda apreciación y entendimiento. Ha demostrado al mundo entero que el amor, en sus múltiples y variadas formas, puede ser una fuerza poderosa, transformadora y, sobre todo, duradera. Y la historia de Ande y Kerem, la icónica historia de Eda y Serkan, sin duda alguna, seguirá siendo un referente de romance, de conexión y de pasión para innumerables personas en todo el planeta. En resumen, hemos profundizado en la conmovedora y significativa declaración de Ande Ercel sobre Kerem Bürsin, resaltando la profunda y especial conexión que compartieron durante la exitosa producción de Love is in the Air. Hemos analizado cómo sus palabras, cargadas de sinceridad, confirman que a pesar de su separación sentimental, Kerem Bürsin ocupará para siempre un lugar único y especial en su corazón. Hemos rememorado la química innegable que emanaba de su interacción, el fenómeno mundial en que se convirtió la serie, y cómo esta reciente revelación actúa como un poderoso testimonio de la autenticidad de su vínculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido, por dedicar su valioso tiempo a este vídeo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones y análisis con cada uno de ustedes. Me encantaría conocer a fondo sus pensamientos sobre la declaración de Ande. ¿Les ha sorprendido? ¿Les ha conmovido profundamente? ¿Qué momentos de Love is in the Air atesoran con mayor cariño en su memoria? Les invito a dejar sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de comentarios que encontrarán justo debajo. Me fascina leerles, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo contenido de esta índole, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y conocidos que también sean fervientes admiradores de Ande, de Kerem o de las cautivadoras series turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, los animo enérgicamente a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones, que preparamos con dedicación y entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más emociones y novedades. Adiós.